caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio Nesa. Saludos a la gente de Radio Nesa, de parte de su amigo Luis Antonio López Hermoso. Muchas gracias por tu apoyo, saludos. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Hola, queridos amigos de Mundo Enigma. Estamos aquí esta mañana con ustedes en una edición más de Mundo Enigma Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Y bueno, pues hoy estamos en uno de esos días, de esos miércoles que está tranquila la cosa, está muy accesible. Estuvo hoy el tráfico, salvo algunos instantes ahí por ahí que se complicó un poco el tráfico, pero en general no hubo muchos problemas para poder llegar a esta su estación, Radio Nesa, la radio multicultural, donde también nosotros estamos, como siempre, con la actitud, con la disposición y con lo mejor de la información acerca de estos misterios y enigmas, de toda esta galería de misterios y enigmas. Y bueno, pues vamos a ir abriendo esta mañana nuestra mansión del misterio. Le vamos a pedir a Daniel Torres esta mañana, que está en la producción y los controles, que nos vaya abriendo la mansión del misterio para que vayamos enunciando y vayamos encontrando. En primer lugar, vayamos encontrando los archivos de este misterio, de este enigma del que el día de hoy les vamos a hablar a ustedes, amigos. Bueno, pues hoy nada más y nada menos les vamos a hablar de los 20 enigmas falsos que siguen declarándose como verdaderos. Es una costumbre en el género humano mentir, es una costumbre en el género humano alargar las cosas para sacar algún beneficio secundario. ¿Por qué no se habla de este tipo de temas? ¿Por qué no se dice? Se habla de los enigmas, pero muchas veces no se habla y no se dice cuando estos resultan ser decodificados, cuando estos resultan ya ser aclarados, este tipo de enigmas, no se habla de ellos. Entonces, vamos a ir caminando hacia el pasillo de estos enigmas. Hoy les vamos a presentar una lista de 20 enigmas falsos que siguen hablándose, que siguen declarándose, que se sigue manejando que son verdaderos, cuando en realidad ya estos enigmas han sido aclarados, ya estos enigmas han sido de alguna manera decodificados, cuando ya la gente se ha dado cuenta de que pues estos enigmas no tienen ninguna, ya no están o ya no pertenecen a esta categoría de los enigmas y los misterios, que es lo que tratamos de hacer aquí en Mundo Enigma. Tratamos de ir no aclarando los misterios, sino poniendo en contexto toda esta información, todas estas cosas, las estamos poniendo en contexto para que ustedes, amigos de Mundo Enigma, puedan ir entendiendo el porqué de esas otras realidades, esas realidades que aparecen de repente, que aparecen recurrentemente y que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad y que no se les ha dado en muchas ocasiones suficiente no difusión, sino suficiente atención por parte de la ciencia. En algunos momentos pudiera ser que sea porque no deja algún o es algo que no se le ve algún beneficio en el sentido pecuniario, porque fíjense que uno de los grandes problemas que tiene nuestra humanidad es que a todo le queremos sacar ganancias económicas. Se ha convertido el dinero, se ha convertido desde los dichos de poderoso caballero es don dinero. Bueno, pues se ha convertido esta actividad humana, la económica, en la actividad preponderante
de la humanidad en conjunto. Es decir, todo aquello que deja un beneficio económico puede ser considerado como algo a estudiar, como algo a analizar, como algo a entender. Y entonces hemos venido entendiendo el progreso como en el sentido económico, en el sentido pecuniario. Nos hemos olvidado de otro tipo de progreso, nos hemos olvidado del progreso espiritual, nos hemos olvidado de y realmente del progreso del progreso integral. Es decir, nuestro progreso humano se puede llamar progreso. Podemos nosotros considerar que estamos progresando si somos cooptados por los intereses de la economía, es decir, el dinero manda, el dinero es el que orienta, es la nueva rosa de los vientos, es la que nos orienta hacia dónde está el progreso y hacia dónde no. Es el progreso, es la economía, es el mercado. ¿O qué es lo que nos indican estas cosas? Bueno, pues esto también es enigmático, ¿no? El por qué el dinero ha tenido tal cantidad de fuerza y por qué se ha impuesto por sobre las demás actividades humanas, la actividad económica. Porque estamos construyendo una vida artificial, un mundo artificial que está chocando, fíjense bien lo que estoy diciendo, que está chocando, amigos de Mundo Enigma, con lo que es el flujo natural de la vida en este planeta. Por eso se ha producido este choque ha producido entre el aspecto pecuniario, entre la construcción artificial de la vida mediante el dinero y el aspecto natural de la vida. Es decir, estamos devastando la naturaleza, estamos infundiéndole un costo elevadísimo, estamos generando a la naturaleza, estamos generando un choque entre lo que llamamos progreso, que no es progreso. La gente que piensa de esa manera pues está enajenada, está enferma, está pensando que con el dinero se va a solucionar todo. Y cuando no haya algo que comprar, y cuando no haya algo que, cuando no haya algo que comer, cuando no haya algo que respirar, o sea, cuando sacamos el aire, la comida, cuando depredemos los bosques, entonces, ¿qué valor va a tener el dinero? Fíjense, esta paradoja, esta contradicción, este choque entre la construcción artificial de la vida y la naturaleza real de la vida, ¿no? El flujo real, original de la vida. Bueno, pues esto es algo que está sucediendo y que en algún momento tendremos que darnos cuenta y cambiar, girar la estructura de la existencia. Pero bueno, este no es el tema. Aquí vamos a hablar de estos enigmas que siguen declarándose como verdaderos, aunque son falsos. Por eso comenzó esta introducción, este prólogo que acabo de hacer, porque estoy diciendo que si la humanidad en conjunto estamos habituados a mentirnos y a creer nuestras propias mentiras, y a seguir sacando provecho de algo que no es verdadero, como hablamos en uno de los programas anteriores sobre el deepfake, ¿no? Esta propensión a generar una realidad artificial a través de videos, de audios, a través del medio audiovisual, superponer una realidad a la realidad existente y todo esto. Bueno, esto es parte de todo esto que les decía. Ahora, vamos fíjense que recuerden ustedes que una de las pocas herramientas de comunicación que aún son capaces de inflamar nuestra imaginación es la radio. Por eso, desde aquí, desde Radio Nesa, le vamos a decir a usted, le vamos a hablar, le vamos a decir a usted que, digamos, esta radio multicultural donde lo invitamos a viajar a las otras realidades con la finalidad de mejorar nuestro presente. Su amigo y servidor Tomás López en esta emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital, con la ayuda, les decía, de Daniel Torres, que está en la producción y los controles. Bueno, pues estamos esta mañana abriendo el telón abriendo la mansión del misterio, llegando a tomar estos expedientes de los 20 enigmas que ya han sido decodificados, que ya han sido aclarados y que siguen a usted mostrándolos como si no fuesen ya aclarados, con la finalidad de obtener ganancias o dividendos. Dicho esto, imagine, amigo Radio Escucha, un mundo donde lo que creemos cierto no es más que una ilusión.
Una ilusión cuidadosamente construida por otro tipo de interés. Es lo que yo le comentaba hace un momento, meticulosamente armada. Un universo donde las historias que nos han cautivado durante siglos en realidad están lejos de la verdad. ¿Qué pasaría, amigo de Mundo Enigma, si tu amigo y servidor Tomás López, que esta mañana te está invitando a que te sumes a la transmisión, y si te gusta el programa, lo compartas, nos des like, nos regales nuestras estrellitas? ¿Qué pasaría si te dijéramos que muchos de los misterios que has dado por hechos no son más que invenciones o malentendidos perpetuados por el tiempo? Es decir, si alguien dice una mentira o alguien tiene una apreciación falsa de la realidad, pero parece algo espectacular y llamativo, algo atractivo, entonces los demás comienzan a repetirlo. Ahora, desde las profundidades del océano hasta las estrellas más lejanas, la humanidad ha tejido un tapiz de enigmas que, aunque fascinantes, no son más que sombras de la realidad. Recuerden que en alguno también de nuestros programas hablamos acerca de el mito de la caverna de Platón. Platón decía que estas realidades, este mito de la caverna es uno de los mitos donde él dice que el hombre solamente es capaz de apreciar las sombras de la verdad. No voy a repetir todo esto porque ya lo hemos hablado en alguno de los programas. Hablaba Platón de que los seres humanos estamos condicionados, estamos encadenados por una serie de artilugios provenientes de la superestructura, por una serie de informaciones provenientes de ahí que nos mantienen en un estado de ignorancia respecto a la realidad de las cosas. Ahora, a lo largo de la historia les decía, hemos sido cautivados por civilizaciones perdidas, ergo la Atlántida, por ejemplo, criaturas míticas como, y vamos a hablar de algunas de ellas, el monstruo del lago Ness, el Yeti, el Pie Grande, todos estos seres, de la criptozoología o criaturas míticas, mitológicas, la Llorona, el Mothman, todos estos personajes y fenómenos inexplicables. Sin embargo, con el avance del conocimiento y la ciencia, muchos de los enigmas han sido desenmascarados, revelando verdades sorprendentes y a veces decepcionantes. Esto no quiere decir que todos los enigmas sean fake, que todos sean mentira. No, de ninguna manera. Pero estos de hoy han sido esclarecidos. En esta travesía exploraremos los 20 enigmas falsos que el mundo aún considera como verdaderos, o parte de nuestro mundo considera aún como verdaderos. Desentrañemos los mitos y exploremos las verdades, desafiando nuestras percepciones y mostrando que a veces la verdad es mucho más asombrosa que la ficción. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento aquello que dice: la realidad supera a la fantasía. Y entonces vamos a ir desentrañando estos mitos donde la realidad es mucho más sorprendente que la misma leyenda. Entonces prepárense para un viaje a través de lo desconocido, donde lo imposible se hace posible y donde cada revelación desafía las creencias más arraigadas que tenemos. El primer enigma es el misterio de Castaneda, que realmente se apellidaba Castañeda, Carlos Castañeda, pero recuerden ustedes que la ñ no tiene no le ponen la tilde en inglés, no existe la ñ en inglés como letra. Entonces, él como autor o como persona ya que había asumido él es de origen peruano, él asumió la nacionalidad norteamericana y entonces es conocido como Carlos Castaneda. El primer enigma es el misterio de este personaje, de Carlos Castaneda, que para empezar diremos que él provenía del sur, de donde se consolidó como escritor, que fue en Estados Unidos, al sur. Él venía de Sudamérica, de Perú, y pues en sí ha sido un autor carismático, el autor de un libro que fue la llave que le permitió llegar a tener una influencia enorme en la cultura de los años de finales de los 50, principios de los 60 y toda la década de los 60 y de los 70. Este libro famosísimo, conocido como Las Enseñanzas de Don Juan, que vendió alrededor algo así de 26-27 millones de ejemplares. Fue traducido a varios idiomas, se convirtió en un libro de culto con seguidores en todo el mundo y entre ellos famosos actores, artistas,
artistas plásticos, músicos, por ejemplo John Lennon, Oliver Stone, el cineasta George Lucas, también cineasta, James Douglas Morrison, que hace algunos días se cumplieron 50 años de su fallecimiento. El 7 de julio de este año se cumplieron 50 años del fallecimiento de Jim Morrison, uno de esos míticos cantantes a quienes se les atribuye pertenecer al Club de los 27 porque murieron a esa edad. David Lynch, Federico Fellini, aquel extraordinario director de cine italiano, Andy Wachowski, que es uno de los que crearon La Matrix, la película de La Matrix, J.J. Abrams, que es el de Stranger Things, el director, que han hecho este tipo de digamos, reproducción de las ideas de Castaneda a nivel cinematográfico, o de algunas de las ideas, se han servido de algunas de las ideas de Castaneda para desarrollar su filmografía. Todavía hoy tarareamos canciones inspiradas en esta época, en lo que hizo este personaje, sus libros, su idea, su nombre reaparecen constantemente en películas y series, entre otras, pues las de todos estos que mencioné, de La Matrix de los Wachowski, Star Wars de George Lucas, Fringe, que fue una serie muy buena que hablaba más o menos de esas épocas, de un médico que ya en estos años, en los años como en estas épocas, pues recordaba todos los experimentos que se hicieron en aquellas épocas, ¿no? De aquel tiempo, todos estos experimentos que se hicieron con el LSD y todas estas cosas, True Detective, los expedientes secretos X, incluso en Los Simpson y todos estos lugares han sacado sobre estos personajes, sobre Don Juan, el chamán Jackie, y Carlos Castaneda y su aprendizaje de estas técnicas chamánicas que le enseñó Don Juan. Muchas de las cosas que creemos se deben a su obra, pero ¿qué se nos indica en la biografía de Carlos Castaneda? Carlos Castaneda nació y se educó nació en 1925 en Cajamarca, Perú. Se trasladó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional, migró a los Estados Unidos a finales de los años 50 y se inscribió en la Universidad de California, Los Ángeles, en UCLA, donde estudia antropología. En uno de los viajes para hacer un trabajo sobre chamanismo y brujería, se encuentra, según él, con Don Juan, ¿no? En 1960 afirma haber conocido a Don Juan. Fíjense, en esa época es cuando yo nací, en 1960. Entonces él dice haber conocido a Don Juan. Ahí tienen ustedes la imagen, una imagen desde luego, fue muy difícil sacarle fotografías a este hombre. Esta es una imagen es una imagen pintada, dibujada, porque él tenía la creencia, como Don Juan, de que si le sacan a usted una fotografía le roban el alma. Entonces, por eso no se dejaba fotografiar Juan Matus, y menos Don Juan, ¿no? El chamán Jackie. Lo conoce durante un viaje de investigación al suroeste de Estados Unidos. Este encuentro marca es el inicio de la relación con Don Juan, de la inmersión en las prácticas chamánicas de este Castaneda, con el uso de plantas alucinógenas. Como medio de aprendizaje le hablaba del humito, de las plantas de poder, de todas estas cosas, de todos estos elementos que utiliza Don Juan para hacer, entre comillas, su magia, ¿no? Entre comillas, la ruta chamánica, la ruta de los chamanes. En 1968, un año singular en todo el mundo, la primavera francesa, el movimiento del 68 en México, el empezar a despertar de la conciencia nueva en el mundo. Bueno, pues en ese año se publica, quizá también esto influyó en el éxito que tuvo Juan Matus en esta época, porque pues estaba gestándose un cambio socialmente muy fuerte. Entonces en el 68 se publican las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento basado en sus experiencias con Don Juan. Después Castaneda escribió varios libros adicionales que profundizan en sus aprendizajes con Don Juan, entre ellos Una realidad aparte, Viaje a Ixtlán, Relatos de poder. Estos textos mezclan narrativas autobiográficas con filosofía y prácticas chamánicas. En mi opinión personal, yo leí varios de estos libros, hasta Viaje a Ixtlán me parece que fue uno de los que fueron de sus libros más, digamos, más genuinamente escritos. Los demás me parecen ya, hasta el último que fue El lado oculto del infinito, me parecen ya bastante más comerciales, ¿no? Ya con una tendencia mucho más comercial. Ahora, se le criticaba, era un hombre muy controvertido. Creció su fama, también
fue criticado y visto con mucho escepticismo por antropólogos y académicos que cuestionaban la autenticidad de los relatos e incluso la existencia del mismo Don Juan. Pensaban que era parte de su fecunda imaginación. Castaneda se mantuvo recluido, era un hombre muy, digamos, con un perfil muy singular. Él se evitaba los medios de comunicación, las fotografías, los videos. Hay muy poca evidencia visual de Carlos Castaneda y su séquito. Esto solo alimentaba especulaciones sobre su obra y su vida. Muchos pensaban que evitaba a los medios de comunicación, evitaba los debates con otras personalidades de antropología o de este tipo de cuestiones. Incluso se conoció con alguien que sigue siendo un misterio también, Jacobo Grinberg, que ya hemos hecho programas sobre él aquí en Mundo Enigma, sobre su obra y su desaparición. Una desaparición totalmente rara, enigmática. Y bueno, pues tuvieron incluso diferencias el Carlos Castaneda con Jacobo Grinberg, porque Jacobo Grinberg también investigó acerca del chamanismo. Ahora, Castaneda formó una especie de círculo muy cerrado de seguidores conocidos como los brujos de Castaneda, quienes practicaban las enseñanzas de Don Juan y se involucraron en el estudio de la percepción y la conciencia, a la manera que Castaneda les indicaba. Se rumora que tuvo varias relaciones personales con sus seguidoras, aunque mantuvo su vida privada en gran medida fuera del escrutinio público. Él fallece en 1998, el 27 de abril, en Los Ángeles, California, debido a complicaciones de un cáncer de hígado. Su muerte fue mantenida en secreto por sus seguidores durante varios meses. Incluso él era muy amigo de José Agustín, un escritor también magnífico que acaba de fallecer hace poco, mexicano. Decía José Agustín que de repente, como él le dio llaves de su casa, de repente llegaba y ya estaba ahí Carlos Castaneda, ¿no? Cuando venía de visita a México. Pero evidentemente, como les digo, le gustaba mucho andar como de incógnito. Bueno, pues la controversia, entre las controversias o la controversia que se generó con la obra de Castaneda, fue que estas obras dejaron una huella duradera en la cultura pop, en la cultura popular, en la antropología y el estudio del chamanismo. Sus libros siguen siendo leídos, debatidos y sin duda han inspirado a nuevas generaciones a explorar las fronteras de la conciencia, de la percepción. Este personaje siempre nunca ha dejado de ser enigmático, porque su trabajo está imbricado entre la fantasía entre la ficción y la realidad. Y bueno, pues muchos dicen que fue totalmente falso el trabajo de Carlos Castaneda. Antropólogos y personalidades que se han dedicado a todo esto, incluyendo lo que fue aquella diferencia con Jacobo Grinberg, bueno, pues nos indica que muchas de las cosas que hizo Carlos Castaneda, a pesar del gran impacto que tuvo sobre la sociedad, fueron cuestiones inventadas, ¿no? Ahora, otro de los enigmas, otro de los fenómenos, es el segundo enigma, que ya ustedes sabrán si lean la literatura de Castaneda, ustedes determinen si es falso o real. Yo me inclino por que fue un escritor que tuvo una gran imaginación, que desarrolló muy bien los temas. Obviamente sí tenía algunos conocimientos sobre chamanismo y brujería, obtuvo algunos de estos conocimientos y los obtuvo para beneficio económico, ¿no? Les digo que ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Nuestro segundo tema es ovnis en el arte. El fenómeno de los ovnis siempre ha despertado el interés y la fascinación de la humanidad durante décadas, ¿no? Durante siglos. Su representación en el arte ha sido un tema recurrente, reflejando las creencias, interpretaciones y experiencias de las personas a lo largo del tiempo. Nosotros hemos analizado y estudiado algunas de estas manifestaciones y nos hemos guiado por lo que Diego Poggi, uno de los expertos italiano, él sobre la presencia de los ovnis en el arte, indica, explorando sus hallazgos y contribuciones de
los diversos museos y galerías de arte antiguo y todas estas cosas a la comprensión de este fenómeno. Diego Cuogui es experto en ovnis y realizó un extenso trabajo sobre la representación de los ovnis en el arte. Él tiene un texto que estuvimos nosotros consultando, es El arte de imaginar ovnis, y explora la presencia de objetos voladores no identificados en obras de arte desde la Edad Media hasta la actualidad. Este personaje, Cuogui, argumenta que la aparición de ovnis en el arte no es un fenómeno reciente, sino que se ha reflejado en diversas culturas y épocas, a menudo como un símbolo de lo divino. Es decir, perdón, muchas personas creen que esto era la representación de algo divino, ¿no? Como pudieron ser los ángeles, toda esta iconografía religiosa que era representada de diferentes maneras. Ahora, lo desconocido o lo aterrador era lo que simbolizaban estas cosas también. Su trabajo, el trabajo de Cuogui, nos invita a adoptar una visión más crítica y más escéptica, no pensar que todo lo que vemos que no parezca natural dentro de una pintura antigua o dentro de una representación artística antigua, demos por hecho que puede ser un ovni. Recordemos que el arte debe ser entendido dentro de su propio contexto cultural y temporal. Así que esto de los enigmas, de este enigma de las representaciones de ovnis en el arte, tenemos que verla con mucho criterio para no dejarnos influenciar. Hay muchos de estos cuadros que fueron analizados por Cuogui y por otros expertos, y se concluyó que no eran objetos voladores no identificados los que aparecían en estas pinturas. Pero nos vamos a ir a un corte de estación y regresando nos arrancamos con el resto de los misterios, enigmas que han sido aclarados ya. Regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El Gobierno Municipal y la Dirección de Cultura te invita a conocer el IMBA, Instituto Municipal de las Bellas Artes de Nezahualcóyotl, una institución que surge a iniciativa del presidente Adolfo Cerqueda, quien es consciente de la importancia que tiene el arte y la cultura para el desarrollo humano. En el IMBA podrás llevar una formación artística, desde el nivel básico hasta el nivel profesional. Ven a descubrir y desarrollar tu talento en las áreas de la música, teatro, canto, instrumentos, pintura, dibujo, cartonería, danza clásica, danza folclórica, danza aérea, artes circenses y mucho más. Pide informes sobre el diplomado en actuación. Ven a conocer la galería del IMBA y las diferentes actividades que te ofrece cada una de las academias. Mayores informes a través de la página de Facebook, Dirección de Cultura o directamente en el Centro Pluricultural, Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada. El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural aquí de parte de Mau el asesino, su vecino. Oh, ya recuerdas cuando dije. Dale like, Radio Nesa Oficial en Facebook. Ya estamos aquí de regreso, amigos de Mundo Enigma, en esta mañana de El Misterio Digital
aquí en Radio Nesa, la radio multicultural, aquí con todos ustedes. Estamos nuevamente en esta mañana de miércoles en Radio Nesa, la radio multicultural, y continuamos con este tema sumamente interesante acerca de los enigmas que siguen dándose por verdaderos, pero son enigmas que ya pasaron de ser enigmas reales, de ser enigmas considerados como enigmas verdaderos, a ser enigmas que ya no tienen ninguna trascendencia, ninguna importancia, porque han sido decodificados, han sido ya de alguna manera reconocidos y vistos como lo que son, como enigmas que pues ya no tienen la misma trascendencia que al principio, que cuando nosotros los fuimos o nos enteramos de ellos. El tercero de estos enigmas es el de el famosísimo monstruo del lago Ness. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente sí recuerdan ustedes que hay que se habló mucho tiempo del monstruo del lago Ness, ¿no? Nessie, o el monstruo del lago Ness, este personaje que fue muy nombrado en ciertos momentos, en ciertas épocas, pero que realmente este monstruo del lago Ness, pues fueron tomadas algunas fotografías, entre comillas, como aquellas que nunca tienen una claridad y que se demuestra muchas veces, o se demostró que fueron montajes, que fueron trucos fotográficos, y que nunca se encontró realmente al monstruo del lago Ness. Se hablaba, ahí lo tenemos en pantalla, se hablaba de los avistamientos de este monstruo del lago Ness, que se pensaba que se decía que era un monstruo que había sobrevivido durante una eternidad aquí en la Tierra, y que era el único en su especie y que seguía viviendo, y que de repente de cuando en cuando aparecía en el lago Ness, ¿no? Este es un lago que tiene alrededor de 56 kilómetros cuadrados de superficie, y tiene pues algunos lados bastante profundos, nada que no se pueda explorar con drones acuáticos, nada que no se pueda alcanzar por buzos profesionales o por alguna cápsula de inmersión o estas herramientas que tienen ya los científicos, proporcionadas por la tecnología. Saludamos a Berezinkov Fish, que está esta mañana aquí en la transmisión. A Pepe Barrera saludamos a Jennifer Paredes también esta mañana, que está en la transmisión. Saludamos a Lotoaide, saludamos a Ángela Betancourt, a todos estos amigos que están en la transmisión o que han estado aquí en la transmisión siguiéndonos en Mundo Enigma. Bueno, pues les decía a Laura Díaz también, que está escuchando la transmisión de hoy. El monstruo del lago Ness, a pesar de numerosas búsquedas de análisis de evidencias, nunca se ha encontrado prueba alguna de la existencia de esta criatura. Han sido fotos y videos que se han vuelto famosos, pero buscando llamar la atención o buscando tener visitas en las redes sociales en la actualidad. Y todo esto ha sido revelado como fraude o error de identificación. Así es que finalmente podemos decir que el monstruo del lago Ness solamente está en el imaginario colectivo, no existe ya. Si existió en algún momento, pues ya no más, ¿no? Ya no existe. Pero este enigma se sigue en algunos casos replicando. Ahora, sobre la isla de Pascua, la construcción de los moais, esas cabezas gigantes, que se dice que están enterrados los cuerpos más adentro, y que solamente son partes que sobresalen, lo que se ve ahí, que son enormes monolitos de piedra, enormes estatuas de piedra, pues sigue siendo un misterio, pero se ha descartado la idea de intervención extraterrestre o de alguna civilización avanzada perdida en el tiempo. Todas las investigaciones apuntan a que estos moais fueron tallados por los propios habitantes de la isla Rapa Nui, utilizando técnicas y herramientas conocidas. Otro de nuestros enigmas de hoy es el Triángulo de las Bermudas. La zona del Triángulo de las Bermudas
Estadísticamente significa, en cuanto a la desaparición de objetos, barcos, aviones, personas, etcétera, bueno, pues la causa de los accidentes registrados se atribuye a factores como el clima, a errores humanos, a fallas mecánicas y alguna especie de fenómeno biomagnético, de un fenómeno de magnetismo ahí en este lugar, que es lo que ha dado origen a la pérdida de estos barcos, aviones, etcétera, etcétera. Otro de los, el siguiente de nuestros enigmas ya considerados como falsos en la actualidad es la ciudad perdida de Atlantis. La existencia mítica de la Atlántida, descrita por Platón, nunca ha sido comprobada. Se han investigado, se ha sugerido que Atlantis podría ser una metáfora o una isla real inspirada en eventos históricos, pero no una ciudad literalmente hablando, y menos una ciudad que fuese con un avance inusitado, ¿no?, en la cuestión tecnológica. Otro de estos enigmas ya aclarados, el hombre de Piltdown, es un cráneo y una mandíbula descubiertos en Piltdown, Inglaterra, en 1912, que fueron considerados durante décadas como evidencia de un eslabón perdido entre humanos y simios, el famoso eslabón perdido. Sin embargo, en 1953 se reveló que ambos fósiles eran falsificaciones creadas a partir de huesos de animales modernos. Entonces fue un fraude también. Hay que tener mucho cuidado en este mundo de los enigmas y los misterios, porque hay mucha espoleado por la ambición, por la codicia, por la necesidad de ser reconocido, por la necesidad de fama o de dinero, se crean este tipo de fraudes. Los manuscritos del Mar Muerto, los rollos encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto en 1947, que contienen textos religiosos, recuerden estos apócrifos, son textos judíos antiguos, si bien han proporcionado información valiosa sobre el judaísmo primitivo, no contienen pruebas de eventos sobrenaturales ni tampoco profecías. Otro de los enigmas es el hada de Contigli. En 1917, Elsie Wright y Frances Griffith, dos niñas de Inglaterra, afirmaron haber fotografiado hadas en su jardín. Las fotos fueron ampliamente difundidas como evidencia de la existencia de hadas, pero más tarde se reveló que eran falsificaciones creadas por las niñas con recortes de cartón. Fíjense hasta dónde llega el ingenio humano, ¿no? Esta fue una travesura infantil que nunca se comprobó y que quedó en una travesura infantil. Es un enigma decodificado. La momia de Juárez en México, un cuerpo encontrado en 1908 en Chihuahua, México, fue presentado como evidencia de una especie humanoide de baja estatura. Sin embargo, como si fuese una especie de extraterrestre o una criatura de otra naturaleza, ¿no? Una criatura rara, pero se comprobó con análisis posteriores que se trataba del cuerpo de una mujer con una enfermedad congénita que afectaba su crecimiento. Otro de los enigmas es las profecías de Nostradamus. Las cuartetas crípticas escritas por Michel de Nostradamus en el siglo XVI fueron y han sido interpretadas por mucha gente como profecías que predicen eventos futuros, pero se dice que en esas profecías vemos lo que queremos ver. Su interpretación es altamente subjetiva y no hay evidencia de que Nostradamus haya podido predecir el futuro. El Arca de Noé. La historia bíblica del Arca de Noé y el diluvio universal no ha sido corroborada por evidencia científica o arqueológica. La existencia de un diluvio global, la construcción de un arca gigantesca que no tiene ningún fundamento, no hay ningún vestigio, no hay ninguna prueba de que se haya construido. Entonces, bueno, pues estas cosas no son realidad. El enigma número 13, las líneas de Nazca. La realidad, estas gigantescas figuras geométricas dibujadas en el desierto peruano fueron creadas por la cultura nazca para rituales religiosos y como sistemas de riego. La percepción nos hizo pensar que son pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, ¿no? Por el tamaño de las estructuras dibujadas en el desierto de Nazca. Ahora, las pirámides de Egipto, la realidad es que hasta hoy todo indica que fueron construidas por trabajadores egipcios a través de técnicas avanzadas de la ingeniería de la época. Aunque hay muchas teorías de que fueron construidas por extraterrestres o civilizaciones perdidas, y se ha hecho mucho énfasis sobre esto, no hay una sola prueba que indique
que fueron construidas por extraterrestres, son puras especulaciones. La nave de Baltimore, el barco desaparecido en 1812, probablemente naufragó debido a tormentas o fue víctima de la piratería, del ataque de un grupo de piratas. Hay historias de desapariciones inexplicables y teorías de abducción alienígena que persisten hasta la actualidad del barco desaparecido en 1812 en Baltimore. La identidad de Jack el Destripador. La realidad es que las investigaciones sugieren varios sospechosos con evidencias que apuntan a posibles culpables específicos. Aunque sigue siendo un misterio sin resolver en la mente popular, alimentado por libros y películas. Una de las películas que parece de mayor verosimilitud con respecto a Jack el Destripador, por la forma en que nos comportamos los seres humanos, es una que hizo, que se llamó Desde el Infierno, que hizo un actor hollywoodense muy famoso. Ahorita a ver si me acuerdo del nombre, tengo que acordarme del nombre, pero búsquenla, se llama Desde el Infierno, y esta película indica más o menos que el príncipe Eduardo era muy afecto a meterse con prostitutas, que lo iban a sacar de los congales, de los lugares, o con las prostitutas con las que se metía, lo iban a sacar de ahí los empleados de la reina, y se supone que embarazó a una de ellas. Esa es la teoría que maneja esta película, y entonces comenzaron a matar a las prostitutas. Un asesino de estos grupos de poder que estaban en torno a la reina, ¿no? Que eso es algo muy posible que haya sucedido. El Bigfoot es uno de estos personajes que se ha dicho que ha habido muchos avistamientos de Bigfoot, que ha habido que incluso hay una afirmación muy famosa que esa sí no se ha podido verificar si en realidad fue es original, es realmente una filmación real, o es un fraude, pero no se ha podido verificar. Pero muchas otras, la mayoría, han caído en el terreno de lo fake. Y por último, el zumbido de Taos. Es la realidad que este zumbido que se escuchaba se ha identificado como un fenómeno acústico natural causado por diversas fuentes, incluyendo ruido ambiental y tráfico. Muchos representantes y visitantes creen que es un fenómeno inexplicable. Todos estos misterios, aunque han sido esclarecidos por la ciencia y la investigación, siguen siendo en su mayoría considerados enigmáticos debido a la persistencia de la creencia popular, al imaginario colectivo y a la fascinación humana que sentimos por lo desconocido. Recuerden que esto a nosotros nos arroba lo desconocido, lo inexplicable. Y esto, yo creo que esto le da sentido también al mundo y le da sentido a nuestra existencia, estas realidades, estas otras realidades en las que nosotros generalmente nos vemos involucrados, estas otras realidades a las que hemos ido tratando de asomar aquí, pero con mucha responsabilidad, no por conseguir visitas o vistas en nuestros canales, aquí en la radio. Vamos a emitir mentiras porque eso es deshonestidad. Y bueno, pues amigos de Mundo Enigma, esta mañana vamos llegando al final de nuestro programa. Los invitamos a que si les ha gustado este programa, si les ha gustado esta transmisión, la envíen a sus conocidos, a sus amigos. Consideramos que esta información es bastante congruente e interesante. Que agradecemos en la producción y los controles a Daniel Torres. Esta mañana ha llevado de manera magistral la producción y los controles. Y Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Los invitamos a que no dejen de sintonizar Radio Nesa, la radio multicultural, con toda su oferta cultural para todos ustedes. Y visiten nuestros canales espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, Mundo Enigma, nuestros podcasts con estos y otros contenidos. Se van a sorprender, van a ver, amigos. Y bueno, sin más por el momento y agradeciéndoles el favor de su atención, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural.
Oficial en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nezahualcóyotl.